Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una nueva edición de Inteligencia Colectiva. En esta ocasión, la edición especial es en virtud del 24 de marzo. Este año se están conmemorando 46 años de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. En ese sentido, tenemos tres invitadas de lujo. La tenemos a Viviana Pieli, que nos está acompañando hoy acá en estudio. Viviana es profesora de enseñanza primaria jubilada, ex concejala con 2 mandatos cumplidos, militante peronista desde los 15 años, ex directora de educación, madre, abuela y viuda. También tenemos a Anita Tawil a través de la virtualidad. Anita es egresada de la UBA, socióloga e integrante de Nietes. Y a Luz Ferradas, que es concejala del bloque de Ciudad Futura en Rosario, militante de Furia Feminista y comunicadora social. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Muy bien, muy contentas de estar hoy compartiendo este momento. Buenas noches. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, un poquito la idea, yo preparé algunas preguntas que van a funcionar de disparadoras, pero la idea de este conversatorio es que ustedes sean ahí las protagonistas del diálogo. En ese sentido, como las tres son militantes, ya sea partidarias o no partidarias, quería abrir un poquito la charla preguntándoles cómo creen ustedes, en base a su vida, a su experiencia, que se vincula la militancia con los procesos de reparación histórica que se dan en la vuelta a la democracia. Bueno, la verdad que primero quiero agradecer la invitación y esta primera pregunta que vos planteás es fundamental porque yo creo que nuestro país es un ejemplo en la reivindicación de los derechos en general y de los derechos humanos en particular, justamente por el gran vínculo que ha tenido la política, es decir, la militancia fundamentalmente, porque cuando hablamos de militancia yo creo que hablamos de convicciones y de perseverancia. Y eso es lo que ha llevado a nuestro país a que estos derechos sigan aún hoy, a pesar de haber pasado 46 años, sigan hoy en vigencia y todavía se estén juzgando genocidas, todavía se estén buscando nietos, todavía se estén tratando de aclarar cuestiones que tienen que ver con todo el horror que vivimos en la época de la dictadura. Por eso creo que es algo que está estrechamente vinculado y ojalá nunca decaiga. Gracias, Viviana. Bueno, en tu caso, Luce, la militancia y el proceso de reparación histórica también está intrínsecamente vinculado con el derecho a la identidad, ¿no? Sí, totalmente. Yo, bueno, nací en 1983, con quizás el peso simbólico que puede tener eso, y pensaba esta continuidad no en el ejemplo militante de los 30.000 compañeros que fueron secuestrados y desaparecidos, secuestradas y desaparecidas, y cómo ese ejemplo trascendió incluso sus propios cuerpos y forma parte medular de la historia política de nuestro país, ¿no? Yo hoy soy Luz Ferradas, pero nací con otro nombre, con el apellido de mi padre, o la Saboitía, que bueno, que justamente esto que comentaba Viviana, la lucha de derechos humanos de nuestro país, y de la que siempre me sentí parte militante, y que llevó adelante la posibilidad de los juicios, en mi caso particular y personal, también develó lo que fue siempre un secreto familiar, que había sido la participación de mi padre como parte del Servicio de Informaciones de Rosario. Él era la policía y fue integrante de la patota de FESED, la patota que cometió crímenes terribles en nombre del Estado, que ejerció terrorismo de Estado, que fue genocidio, así fue juzgado. Y a mí esa militancia de tantos compañeros que yo ya había adoptado en mi vida sin conocer esta parte de la historia, me brindó la posibilidad de saber la verdad. Y bueno, el impacto que tiene en un primer momento doloroso, pero después de mucha reparación, yo creo que los juicios y toda esa lucha
en mi caso tiene diferentes niveles de alguna manera. Y bueno, hoy me encuentro, el año pasado yo ya tuve una respuesta de la justicia ante mi pedido de cambio de apellido, y hoy soy Luz Ferradas, que es el apellido de mi abuela materna, y de todas mis tías abuelas, que fueron de alguna manera las mujeres de mi familia quienes me pudieron dar ejemplos de amor, de empatía y de solidaridad, y que bueno, hoy con orgullo llevo el nombre de todas ellas. Gracias, Luce. Bueno, y vos, Anita, contanos un poco cómo te atraviesa esta militancia, cómo surge Nietes, qué luchas se reivindican en esta tercera generación de lucha. Bueno, cuarta también puede ser Cuarta. generación, sí, teniendo en cuenta a las abuelas que si no se enojan. Mira, yo estaba pensando justo en relación a la pregunta, que justamente las políticas reparatorias a los de mi generación nos permiten luchar por otras cosas, ¿no? En relación a la militancia. Siento que hijos, abuelas, tuvieron que ocuparse, ¿no? de hacer justicia, de motorizar los juicios, de los scratches, cuando no había justicia. Y bueno, nosotros estamos en otro escenario, ¿no? A partir de todo esto, que nos permite pensar en otras cosas hoy y en levantar otras banderas. Sin embargo, justo el surgimiento de Nietes tiene que ver con un retroceso en este sentido. En el contexto de 2019, en el marco del 2x1, bueno, sentimos que eso era un retroceso, y bueno, fue en ese contexto que empieza a formarse Nietes, que es la agrupación en la que estoy, que también se forma en un contexto de avance de discursos de odio y de negacionismo en el discurso oficial, que eso fue algo que bueno, que nunca habíamos vivido, ¿no? Desde el retorno de la democracia, y que, bueno, suponía una gravedad que nos alarmó. Y bueno, en ese contexto es que se empieza a formar Nietes, y también con una búsqueda, ¿no? De reparación, también en relación con las políticas reparatorias. Nietes también busca reparar y generar un espacio de contención. Así que, bueno, un poco esas son las búsquedas de Nietes, ¿no? Buenísimo, Anita. Muchas gracias. Muy importante ese aporte, ¿no? Qué interesante la juventud organizada y movilizada que decide no ceder ciertos límites, ¿no? El límite de la negación, el límite de la puesta en tela de juicio de cuántas fueron las víctimas, de si fueron 30.000 o 9.000, y todo eso que vimos durante el último gobierno de derecha que tuvimos en nuestro país, que fue el macrismo. Un poco en ese sentido, Viviana, quería preguntarte a vos cómo se vivió la dictadura en Venado, porque hay todo un inconsciente colectivo bastante arraigado en la ciudad, por lo menos para las generaciones que no vivimos o que no sufrimos la dictadura en carne propia. Yo soy del 91, así que es una etapa que no viví, de que la dictadura acá en Venado Tuerto, por ser una ciudad del interior, no fue como en las grandes urbes, y de hecho poco se sabe de nuestros desaparecidos, ¿no? Así que bueno, quería preguntarte a vos qué tenés para aportarnos sobre eso. Sí, es tal cual como vos decís, pero porque bueno, tenemos que partir de la base de entender que nuestra sociedad, la de Venado Tuerto, es una sociedad pacata. Sí, es una sociedad que hay un gran número de personas de mucho dinero y otro tanto que se creen que lo son, pero no. Ujú. Que viven como tal, pero no son, ¿no? Este, Decía Evita que pisan la bosta de la vaca y se creen que son chacareros, pero bueno, eso hace que uno viva de apariencias. Y en esa época
En Venado Tuerto, yo hoy te escuchaba decir de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, porque la iglesia también tuvo mucho que ver. Y, y en esta sociedad de Venado Tuerto, donde todo lo que más prevalece es la apariencia y el qué dirán, eh, tuvimos que vivir toda esa época con un manto de silencio y de no decir y de no hacer por el qué dirán, justamente, ¿no? A mí me ha pasado yo fui secuestrada 5 días después del golpe, el 29 de marzo del 76, y bueno, a mí me secuestraron, pero me dejaron. Estaba embarazada de 8 meses y me dejaron. Y mi compañero y el matrimonio que estaba conmigo desaparecieron. Y mis padres me fueron a buscar y me trajeron acá a Venado Tuerto. Yo tardé un año en volver a salir a la calle. Estuve un año escondida porque realmente de por sí ya el hecho de la dictadura había echado un manto de hielo sobre todo el país, todo el mundo quedó paralizado, pero acá en Venado Tuerto no era diferente, acá en Venado Tuerto era igual. Y si había gente, familiares que habían perdido algún hijo o algún sobrino o algún familiar, se cuidaban de comentar. De hecho, mientras yo estuve escondida, a mí me escondió mi abuela en su casa, una tía en su casa, había familiares que iban a la casa de mi abuela a preguntar cómo estaba yo y dónde estaba yo con todo lo que estaba pasando, gente que sabía de mi militancia pero que no estaban de acuerdo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que en Venado Tuerto no fue diferente a lo que se vivió en todo el país. Realmente, luego yo viví un proceso de hablar del secuestro, pero siempre lo hablé durante muchísimos años como si le hubiera pasado a mi compañero y no a mí. Yo no me pude incluir en esa foto hasta creo que más o menos el año 2014, 2015, ¿no? O sea, para que se pueda dimensionar la crueldad y el daño que ocasionó el golpe militar y todo el accionar de los militares en este país. Fue terrible, incluso lo que ha pasado en otras familias. Yo tengo un primo que también está desaparecido y la familia de él se desintegró por completo, porque, bueno, el papá murió de un infarto, la mamá murió de cáncer. O sea, el daño que se vivió de las víctimas directas y las víctimas indirectas fue muy cruel, muy cruel. Por eso creo que un poco lo que hablaba Anita recién de esto, de la creación de Nietes, ante este retroceso que vivimos en el 2019, me parece un ejemplo que hay que tener en cuenta para no retroceder en nada y poder seguir con esta lucha de llevar cada vez más claridad y poder mantener la memoria viva, porque es lo único que nos va a salvar como pueblo. Sí, y sobre todo a evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? En Seguramente. cualquiera de sus formas. Seguramente. Bueno, en ese sentido, como la edición de hoy es una edición especial, en el marco del Nunca Más, hacerles un poquitito una pregunta que tiene que ver con cuáles son las trincheras que ustedes consideran irrenunciables para reivindicar el Nunca Más. Yo creo que la lucha por la identidad sigue siendo, ¿no? Mientras haya hijos e hijas que todavía no sepan su verdadera identidad, tiene que seguir siendo una trinchera de lucha, ¿no? Hasta que cada nieto, cada nieta, cada hijo o hija pueda ser recuperada y restituida en su identidad, eso es totalmente irrenunciable.
Y después, bueno, los sueños de justicia social y de igualdad que tenían los compañeros desaparecidos son banderas que desde la militancia territorial, la militancia política, la militancia feminista, todas esas áreas donde los compañeros construían lucha, comunidad, son también las banderas que hoy levantamos y seguimos reivindicando, sin lugar a dudas, ¿no? Y con un mensaje que nada tiene que ver con la venganza, ¿no? Lo que nos enseñaron las madres y las abuelas, sino que tiene que ver con la justicia para todos. A mí me parece que está buenísima la pregunta porque muchas veces el nunca más es como que a veces queremos abarcar, ¿no? Todo, un montón de cosas y a veces es importante, ¿no? Ponerlas en palabras, completar la oración. A mí se me ocurría por ahí agregarle a lo que decía Luz, incluyéndolo, el nunca más al odio, ¿no? Al odio como política de Estado, esto que remarcaba antes, ¿no? De que por primera vez se puso desde la democracia un discurso negacionista desde el discurso oficial. Creo que no es menor, ¿no? En lugar del Estado, que nunca más el horror, ¿no? sea una política de Estado. Eso agregar. Sí, coincido realmente, que creo que eso es inclaudicable, ¿no? Seguir luchando por el nunca más, porque no podemos volver a repetir esto que, como vemos, a 46 años todavía las heridas no se cierran y no se van a cerrar porque las secuelas son interminables. Sí, sí, como bien vos decías, Viviana, en ese sentido creo que también hay una interseccionalidad de luchas, ¿no? Como planteabas vos, Luce, que también está atravesada por la lucha por justicia social, por igualdad de derechos, y en ese sentido, Nietes también está atravesada por la lucha feminista. No sé cómo ustedes se encuentran atravesados o qué relación encuentran entre el feminismo. No es casual que seamos hoy cuatro mujeres hablando un 24 de marzo. Hace poquito leí un fragmento muy interesante de un libro de Florencia Angeleta, lo recomiendo mucho, se llama Zona de Promesas. 5 discusiones entre los feminismos y la política, que habla sobre el protagonismo que han adquirido las mujeres a partir de la vuelta a la institucionalidad democrática, junto con la lucha de madres, de hijos, y dice que las mujeres son también en esta nueva era la cara de la democracia. Así que bueno, en ese sentido, preguntarles cómo las atraviesa el feminismo y si ven alguna vinculación en esta lucha. Bueno, sí, hay una continuidad, sin dudas. Siempre pienso, bueno, no yo solo, no, yo no sola, pero sí en la continuidad entre los pañuelos, ¿no? El pañuelo de las madres, el pañuelo verde después, que hay una continuidad ahí, un lugar de las mujeres, ¿no? Que sí, que se ha planteado desde la construcción, ¿no? Cultural de lo femenino, si se quiere, otra forma, ¿no? De hacer política que ha podido salir de los mandatos, ¿no? De masculinidad y patriarcales, ¿no? Que puede ser que haya otra forma, ¿no? De pensar la política, que es interesante, ¿no? Que es para observar. Creo que el feminismo también, ¿no? Es un modelo de construcción política que está bueno estar atentos. Y bueno, Nietes, ya desde la un poco ya nos planteamos así de entrada, con una perspectiva de género, y también esto que decía antes de tener la posibilidad, porque hay cuestiones que están asentadas, de plantear otras cosas, ¿no? Digo, madres se ocupaba abuelas de la búsqueda de los nietos, los hijos de hacer justicia, de motorizar los juicios, y yo siento que a nuestra generación tenemos la posibilidad, nos queda la posibilidad de pensar en luchas por ahí vinculadas a esto, ¿no? Los derechos humanos en un sentido más amplio,
y los derechos del presente, ¿no? Que tienen que ver con el feminismo, con, bueno, pueblos originarios, con el ambiente, digo, abrir un abanico capaz más amplio y observar otras cosas, porque, bueno, tenemos saldado algunas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, el feminismo sí es central para nuestra generación también, ¿no? Un momento histórico que nos toca, y bueno, nos toca de cerca y todos los días, ¿no? En lo cotidiano. Eso. Gracias, Anita. Sí, realmente coincido con lo que dice Ana, porque si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que se ha logrado a través del feminismo, y lo lindo ver que no hay un vuelta atrás, que ya no tiene retorno. No volvemos Esto. más. No, esto no tiene retorno. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que decía yo al principio, con respecto a qué es la militancia, qué es eso, ¿no? Es convicción y perseverancia. Y en el movimiento feminista se ve eso también. Y en todos los movimientos que hemos estado nombrando a lo largo de este encuentro, se ve eso, ¿no? La perseverancia y la convicción de cada uno de sus organismos para poder seguir llevando adelante todas estas luchas. Y que yo creo que eso hace que no vuelva a ocurrir nunca más un 24 de marzo. Gracias, Viviana. Justo en Rosario estuvimos trabajando hoy con Jessica Pellegrini, que es otra compañera concejala, abogada, y representó en los juicios de lesa humanidad de Rosario a muchas de sus víctimas sobrevivientes, y estábamos pensando, mañana tenemos sesión y qué marco de homenaje le íbamos a dar, y justamente vamos a presentar un pedido de reconocimiento a las mujeres sobrevivientes de la causa FESED, que fue una de las causas más importantes acá en Rosario, que llevó más genocidas al banquillo y los juzgó. Primero porque me contaba Jessie, ahí reconstruyendo un poco la historia, que fueron ellas las primeras que en diciembre de 1983 salieron ya a denunciar las torturas, los secuestros que habían recibido por parte del Servicio de Informaciones. Fueron las que motorizaron en Rosario la posibilidad de los juicios. En Rosario también, en la causa FESED 2, se pudo por primera vez juzgar con perspectiva de género y reconocer a las violaciones que sufrieron las mujeres cuando estaban secuestradas también como crímenes de lesa humanidad. Fue la primera vez que se logró. Y también las mujeres, las abuelas, las madres y las sobrevivientes que acompañan físicamente cada uno de los juicios. Queremos reconocer el valor de esa compañía y de ese acompañamiento con diplomas de honor para todas ellas. Yo creo que las madres, las abuelas, las sobrevivientes fueron quienes marcaron un poco a la vanguardia la lucha y el camino que después fuimos siguiendo y acompañando, ¿no? Así que sin lugar a duda, ese es el ejemplo que hoy tomamos las feministas para todos los ámbitos de nuestra vida donde ejercemos el feminismo, adentro de las casas, afuera, en los trabajos, en el espacio público. Sin lugar a duda, ese es el ejemplo que nos guía. Qué valiosa esta mirada, cómo el feminismo, ¿no?, nos lleva a apuntar y a visibilizar cuestiones que no habían sido visibilizadas hasta ahora. Por ejemplo, la cuestión del cuerpo de la mujer, cómo ha sido objeto de las más duras torturas, la cuestión de los bebés, el derecho a la maternidad, muy, muy interesante. En ese sentido, cuando decimos nunca más, creo que tiene que ver esto, ¿no? Con nunca más a un modelo de Estado, con nunca más al terrorismo de Estado, con nunca más a las vulneraciones de derechos humanos llevadas adelante por el Estado, a la connivencia ciudadana y a la connivencia y el encubrimiento mediático, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos todavía un gran camino para recorrer y una gran deuda, porque desde la vuelta a la democracia tenemos más de 200 personas que han desaparecido en democracia y eso necesariamente requiere algún tipo de pacto o de convenio o de silencio. Entonces creo que es muy importante como sociedad
no dejar que se avasallen esos límites, como decías vos, Anita, también, el límite de los discursos de odio, la relativización de la lucha de los derechos humanos, la puesta en tela de juicio del número de las víctimas. Creo que es muy importante la lucha que cada una hoy ha podido manifestar. Luce, Anita, Vivi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, dispuestos siempre para recibirlas, para escucharlas y para cualquier otro intercambio futuro. Muy agradecida por la invitación porque esto hace que uno le dé continuidad a esta tarea que a veces nos proponemos de una manera, no digo silenciosa porque es hablando, pero sí llevarla permanentemente de poder ir contando la verdad y mantener la memoria viva. Gracias, Vivi. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, nos vamos a ir despidiendo. Nos estamos quedando sin tiempo, pero hoy más que nunca... Ahí te escucho, Anita, ¿me escuchás? Muchas gracias, no, eso, que muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Igual desde acá, gracias por el espacio, para poder de alguna manera seguir construyendo memoria y seguir visibilizando los nunca más que seguimos sosteniendo. Muchas gracias, chicas. Y bueno, hoy, como siempre, como todos los 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Muchas gracias.